Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a dar inicio a la parashá del día de hoy. Se llama Bo, y significa entra o ve, porque así es como está consignado en la porción que se va a leer hoy. Está comprendida entre Éxodo 10, del versículo 1 a Éxodo 13, versículo 16. Entonces, pues tenemos que en esta porción de las Escrituras, que siempre les recordamos, tienen muchos temas, por eso es bueno que todos ustedes las estén leyendo en sus casas, indaguen, se instruyan, saquen preguntas, y acá pues vamos a tomar un enfoque de uno de los tantos temas que hay, ¿verdad? Pero si usted trae preguntas, pues mejor, porque las podemos desarrollar. Se pueden desarrollar dentro de la enseñanza o al final también dudas que se tengan. Entonces, esta porción, empezando en Éxodo 10, contiene las 3 últimas plagas de las 10 plagas que fueron destinadas para Egipto, el cual tenía a los israelitas, a los hebreos, los tenía en una condición de esclavitud perpetua, como dice una canción, porque allí nacían esclavos y morían esclavos. No es la misma esclavitud que está consignada en la Biblia, que aunque tenga el mismo nombre, tenía un límite, no podía pasar de 7 años, se podía redimir por un familiar cercano, usted mismo podía pagar la deuda, o si le corría un siniestro o algo, se cancelaba la deuda inmediatamente. Era diferente. Este tipo de esclavitud estaba destinada para extinguir su vida, sacando provecho de sus labores y ya. Así era como estaba ocurriendo, de manera que Dios levanta a su siervo Moisés y le dice que vaya a hablar con Faraón para decirle lo que el Creador demanda de su creación, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me celebre fiesta, para que haga las cosas como están consignadas según la voluntad de Dios y no como las quiere el mundo, ¿verdad? Y entonces en esa ida y venida, discusiones, Dios ya sabía, como dijo el hermano Carlos en la enseñanza pasada, cómo era el corazón del faraón. Y hay algunas veces donde dice el faraón endureció su corazón, o hay otras veces donde se leía que Dios endurecía el corazón del faraón. Y se puede interpretar, como decía el hermano Carlos, que yo voy a exponerles, voy a mostrar cómo es el corazón de faraón, ¿verdad? Que él no los va a querer dejar ir a pesar de que yo empiece a hacer mis señales y milagros, demostrando que yo sí soy Dios. O sea, que está demostrando la rebeldía de la humanidad, porque hay veces que uno se desliga, pero ese faraón, yo no soy así. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y cómo es la condición humana en su totalidad. Si bien algunos pueden avanzar más en el nivel de maldad y otros menos, todo el mundo tiene la misma raíz de maldad en el corazón, lo dice la Escritura. Y entonces Dios empieza a hacer una serie de juicios para demostrar 2 cosas, el corazón del hombre y también para demostrar la gracia de Dios. Entonces en este punto quedan las 3 últimas plagas, que es la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad y la última, que es la más terrible de toda, la plaga de los primogénitos. Después de eso, en esa misma temática viene lo que en el judaísmo se conoce como el primer mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel. Puede que sí, puede que no, que es establecer un calendario bíblico. En Éxodo 12 dice, este será para ustedes el primer día del primer mes del calendario que van a celebrar para ustedes, en Éxodo 12. Y de allí es que se empiezan a establecer las fiestas o las ocasiones señaladas por el Padre para sus hijos. Y dentro de ellas inicia con la Pascua inmediatamente. Se tomarán un cordero y entonces da las indicaciones de cómo sería esa redención, esa diferenciación, esa liberación, en base a qué se celebraría, a un cordero inocente, a una víctima que si bien estaba relacionada con ellos de una manera, de otra manera no lo estaba, ¿verdad? O
sea, un corderito no tiene culpa de los pecados de un ser humano, ¿cierto? Pero sí llegaba a presentarse en favor de estos para cubrir con su inocencia y recibir el castigo que nos merecíamos nosotros. Esa era la idea de ese sacrificio, y allí se configura la primera fiesta, aparte del día de reposo, que ya estaba desde Génesis, desde la creación. La primera de las tres fiestas peregrinas que se conocen: Pascua, después viene Shavuot o Pentecostés o Semanas, y la última es Sukkot, ¿verdad? Pero esta es la redención, la separación o el dejar atrás una naturaleza que no es compatible con Dios para recibir otra que es compatible con Dios, ¿cierto? Y después viene también narrada la muerte de los primogénitos, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y luego pues el mandamiento de consagrar a los primogénitos y de observar también esta festividad anualmente. Entonces esos son la cantidad de temas que están allí, pero nos vamos a enfocar en uno, ¿verdad? Entonces vamos a leer primero Éxodo 10:1, que ahí sale el nombre de la parashá, y vamos a enfocarnos en esto, el porqué de las plagas y qué función tenían y cuál es el propósito de Dios de utilizar estas plagas y por qué son importantes, ¿verdad? Porque acuérdense que de las 10, las 3 primeras sí tocaron a ambos pueblos, tanto a los egipcios como a los hebreos. Pero después Dios dibuja una línea y dice: ahora sí voy a hacer una diferencia entre los que no son pueblo mío y los que sí son. Y entonces, a partir de esa diferencia, de esa línea, las 7 plagas subsiguientes solamente tocaron a los egipcios, y solamente, más que todo, a los egipcios que no se arrepentían. Porque al final vemos también que hubo egipcios que sí se arrepintieron, y no solo egipcios, porque Egipto era la capital del mundo de esa época, y como en Estados Unidos al día de hoy hay personas de todas partes del mundo, allá también las había, y dice las escrituras que mucho pueblo salió junto con Israel de Egipto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Éxodo 10:1 dice así: Adonai dijo a Moisés: entra, ahí está la palabra bo, de donde sale el nombre de la parashá, dice: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Entonces vamos a hacer una comparación de unos 2 versículos del Nuevo Pacto que nos hablan de esto y nos van a dar también una idea de por qué de las plagas. Dice Mateo 16:18, búsquenlo y vayan buscando después Colosenses 2:15. Entonces Mateo 16:18 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Se acuerdan cuando le pregunta quién dice la gente que soy yo? Cada uno le dice, la gente dice esto, todos desatinados. Y después, ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Cristo. Y entonces el mismo Yeshua le dice: bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Esto no salió de los seres humanos, ha salido de Dios, de mi Padre, que te ha revelado esta realidad. Y después de decirle eso que confesaste, que fue revelado de Dios, es sobre lo cual yo voy a edificar mi iglesia. Y eso es lo que viene aquí. Yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Entonces vemos iglesia versus el Hades o sus puertas. Allí vemos 2 grupos, ¿cierto? Y vemos ahora en Colosenses 2:15, como dice que el Mesías hizo algo espectacular en la cruz, ¿verdad? Dice: y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al el Mesías estar en la cruz, quedó expuesto el plan de rebelión y de maldad cobarde que tenía los ángeles caídos y Satanás. Que es como hoy en día, cuando se hacen ese tipo de ataques de guerrilla
No, es que ellos son muchos y si nos paramos enfrente nos mandan una bomba y se acabó nuestra rebelión. Vamos a hacer ataques aislados, escondidos, y de esta manera no tenemos esa confrontación y seguimos haciendo daño. Entonces, cuando el Mesías se presenta en la cruz, acuérdense que él le dice a sus discípulos, la hora de las tinieblas ha llegado. Entonces él se sube y expone lo que en verdad querían sus enemigos para él. Porque ellos cuando lo veían le decían, hijo del Altísimo, o sea, le decían los epítetos, pero en realidad no era que lo quisieran glorificar, sino que en verdad los repudiaban. Entonces vemos esos dos grupos claramente, y en la cruz, que fue un juicio también para estas potestades, para estos espíritus inmundos, se hizo un juicio sobre ellos. Entonces ahora podemos decir que también Dios expuso no solamente a ellos, sino que expuso también la maldad del corazón de todos nosotros los seres humanos, igual que con Faraón. Porque él nos dice, no, que yo voy a endurecer el corazón del Faraón. ¿Cómo lo endurecía? No era que él decía, yo quiero que tú te rebeles contra mí. ¡Pam! No, simplemente Dios se manifiesta y automáticamente usted reconoce que es rebelde y que es pecador. Acuérdense cuando Pedro, después de haberlo negado y el Mesías lo va a buscar con su amor, el mismo Pedro le dice, apártate de mí que soy pecador. O sea, él mismo quedó contrito y dándose cuenta de su condición de rebelión, y allí quedó. Y entonces la obra del Mesías en la cruz demuestra cuán necesario era este sacrificio para redimirnos. O sea, prácticamente era imposible, la Escritura lo dice. De ninguna manera se logrará la redención de una persona. Puedes dar los tesoros que quieras que no alcanza para una sola vida. Y el Mesías con su propia vida logró conseguir la redención de todos nosotros. Y decían, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que la vida de él vale más que la de nosotros? Y hay un predicador que se llama Paul Washer que decía que cuando estaba predicando, una persona le preguntó con malicia, pero ¿por qué la muerte de un judío por allá equivale a la salvación de toda la creación? Y él le decía, no, yo bendigo a Dios porque aunque tú lo querías para mal, esto es de parte de Dios para demostrar. Lo que pasa es que la vida de él sobrepasa en valor todo lo que usted quiera poner encima, las montañas, la gloria de la tierra, los reyes, los seres humanos, la magnificencia de toda la creación. Lo más bonito que usted pueda ver no se compara con el Mesías porque de él proceden todas las cosas. Entonces, al él venir aquí al mundo, tomar forma humana y llevar hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, eso da para redimir todo. Ahora, Dios extiende su mano y su evangelio ya es otra cosa a través de la predicación, etc. Pero la vida del Mesías sobrepasa cualquier valor. Por eso es que dice, fuimos redimidos no con oro o plata, sino con la sangre preciosísima de un cordero sin mancha y sin arruga, que es el Mesías. Entonces, la cruz no es una demostración de cuánto valor tenemos nosotros. No, es que el ser humano es el centro del universo, no, sino de cuánto necesitamos a Dios para cubrir nuestras culpas. Porque si hubiera sido suficiente una oración o un chivo que lo sacrificaran allá en un lugar, pues ya, el Mesías no viene, no era necesario. Pero el mismo Mesías le decía al apóstol Pedro, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sea vituperado, que sea maltratado, que sea crucificado, muerto, y después resucitado. Eso era lo necesario para salvar. Y cuando le dice, no, es que no quiero que te acontezca esto, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Estás en contra del plan de Dios de redención. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver Jeremías 17, del 9 al 10, que nos recuerda precisamente eso, el corazón del hombre no es bueno. Las personas a veces tienen esa idea de que nuestro corazón, pero es que él tiene buenos sentimientos. Mire lo que dice Dios, que sí conoce el corazón. Y hombre, si le pregunta a un psicólogo, por lo menos, o sea, ellos en su incredulidad sí saben que la mente es una cuestión que tiene una cantidad de cosas y recovecos. Y allí uno medio entiende este versículo, cuán profundo es.
porque incluso todas estas personas que gastan una vida estudiando y dando teorías, o sea, todavía no comprenden a profundidad esto que Dios sí sabe. Jeremías 17:9 dice, miren cómo es engañoso es el corazón más que todas las cosas. Uno lo lee y lo pasa por encima y no medita qué significa eso. Pero, o sea, imagínense que dice que este corazón que tenemos es más engañoso que cualquier cosa. Entonces, imagínense a los mentirosos profesionales, a personas que a veces tienen hasta 2 y 3 familias simultáneas, que uno dice, oye, ¿cómo hacen? Y uno se sorprende, ¿verdad? Y ¿cómo hacen para llevar 2 vidas paralelas y raro? O sea, a uno se le hace extraño. Ahora te dice, el corazón de nosotros es engañoso más que cualquier cosa que te puedas imaginar, pero le añade algo más y dice, y es perverso. Y después dice, ¿quién lo conocerá? Pregúntele a los psicólogos, a los psicoterapeutas. Ellos dicen, no, y tal, y demoran y te cobran por hora para ver qué encuentran ahí, ¿no? De lo que tú no narres, esto está conectado con esta experiencia que tú tuviste y por eso es que tú... Y uno se queda, caramba. Pero dice, ¿quién lo conoce en realidad? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué termina conectando el corazón con las obras? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y lo que uno termina hablando y diciendo, hay otro verso en las Escrituras que dice, tiene el poder para hacer el bien y para hacer el mal. No que su palabra sea como la de Dios, que lo que yo confiese, no digas eso que se va a cumplir, no. Es que si tú sigues hablando de las cosas que piensas y si estas cosas son malas, en algún momento vas a terminar, como dice la Escritura, engendrando ese mal y trayéndolo a la luz, consumándolo en una obra mala. Y eso es lo que demuestra las Escrituras. Por eso es que el Mesías, acuérdense cuando decía, no adulterar está bien, pero si tú codicias en tu corazón, ya lo estás haciendo en tu interior. Si tú odias a tu hermano, ya es como si lo mataras. O sea, eso es una conexión indeleble, de manera que la raíz del mal está en el corazón nuestro. Ahora dice Mateo 9:4, vamos a ver unos ejemplos de cómo esto se demostró. Dios, y aquí es el Mesías el que conocía los pensamientos de quienes lo rodeaban, de sus discípulos y también de sus enemigos, de sus contradictores. Mateo 9:4 dice, y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él sabía. Vayan a Mateo 15:19, más adelante, otro ejemplo, donde él ya mismo está explicando qué sale de este corazón. Porque es que nadie sale no, estoy así, de repente me entró un arrebato de locura y hice algo que no sabía, ni siquiera. O sea, ya uno tiene en el corazón guardadas cosas, e incluso bajo los efectos del alcohol, lo que hace es bajar la inhibición, que uno dice, uy, esto es malo, no lo debo hacer. Y cuando se ponen a tomar, entonces salen las cosas que uno trata de guardar. Ejemplo, los que dicen, que se les moja la canoa, tal. Cuando se toma el trago, tal. No es que el trago los volvió así, sino que el trago les bajó las inhibiciones y empezaron a mostrar eso. Hay otros que son agresivos. Se ponen a tomar trago, muchos se emborrachan y empiezan a pegarle a la mujer, a los hijos, o buscan peleas. Entonces eso es lo que pasa, pero el problema, o sea, el licor como tal, la Biblia no lo condena, lo que condena es la borrachera. Pero aquí lo que está diciendo es el corazón, es el problema. Tú puedes quitar el licor, pero ese corazón malo sigue allí. Entonces dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, mire, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí acuérdense que están hablando de una tradición de los ancianos que ellos estaban tratando de imponer. Si te lavas las manos, entonces te limpias de impurezas porque cuando duermes te tocas por allá y esos fluidos y después sale un espíritu y decían una cantidad de cosas y le estaban dando una connotación allí toda esotérica. El Mesías lo contrasta y le dice así no es. La realidad es otra. No te vayas por las ramas
Ve directo al problema, y el problema de ir directo a esto es que uno dice, bueno, soy yo. Porque uno siempre hay que decir, no, es que no soy yo, es tal. Acuérdense de Adán y Eva y la serpiente. ¿Qué pasó? No, la mujer que tú me diste, mejor dicho, tú tienes la culpa, o sea, indirectamente. Y a la mujer, ¿qué pasó, mujer? La serpiente que tú creaste. Ah, ok, o sea, tampoco eres tú. Y entonces, ahí está la situación. Vamos a ver 1 Corintios 15, 45 al 49, para que veamos también esos dos grupos de afiliación. O sea, lo que quiero es que nos demos cuenta que hay dos bandos, vamos a decirlo así. Entonces están tipificados en la parashá como los egipcios o Egipto y como Israel. Y por acá estamos viendo que son los creyentes y los incrédulos. Y aquí más adelante en 1 Corintios nos lo presentan como los descendientes de Adán, el primer hombre que pecó y que fue creado, versus los que son conforme al segundo Adán o al postrer Adán, que es el Mesías. Entonces podemos llevar la imagen de uno o del otro. Dice así entonces 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y viene la explicación lógica. Conforme al terrenal, así son los terrenales. O sea, si eres hijo de Adán, eres igualito a él. Todos somos así. O sea, aquí nadie puede decir que no, que yo soy de un extraterrestre. Adán y Eva, todos descendemos de allá. ¿Y eso qué significa? Que tenemos la misma debilidad, el mismo pecado, la misma rebelión que él manifestó, la seguimos manifestando día a día. Dios dice esto, pero me parece mejor tal cosa. Usted hace un pecado o yo hago un pecado. No, pero es que yo no me puedo jugar tan duro porque es que lo que pasa es que estaba en esta condición, entonces sacan excusas. Entonces por eso dice, conforme al terrenal, así son los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Entonces los dos grupos están allí. Así como hemos traído la imagen del terrenal, para los que fuimos trasladados de un grupo al otro, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí está hablando de las dos cosas, o sea, del interior y del exterior también. Entonces, si reconocemos los dos caminos, podemos tener el cambio de corazón que solamente puede dar Dios. Eso tiene varios nombres, cambio de corazón, cambio de naturaleza, que lo trasladen del reino de las tinieblas al reino de la luz, o estar en el Egipto del pecado y después estar o ser trasladado al pueblo de Dios, la iglesia, Israel. Entonces vamos a leer Ezequiel 11:19, donde incluso desde allí ya vemos la promesa y la posibilidad que solo puede dar Dios si uno reconoce que lo que Dios dice es cierto, de ser cambiado de naturaleza, de ser trasladado, de ser circuncidado en el corazón, todo esto. Dice así, Ezequiel 11:19 hasta el 20, vamos a leer. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Lo leí, lo separé mal, voy a leerlo de nuevo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Miren todo lo que implica la circuncisión del corazón, el cambio de corazón, el cambio de naturaleza. Todas estas cosas nos están diciendo que hay un cambio. Acuérdense que ese corazón de piedra que es, hombre, que uno se rebela contra los mandamientos de Dios, contra la voluntad de Dios. Y después dice Dios, yo les voy a quitar eso, les voy a poner un corazón sensible. Y no solo eso, o sea, no es que solo les quite los pecados, sino que les voy a poner dentro de su corazón, dentro de su mente, mi Santo Espíritu. Y con eso los voy guiando, para que no se vayan para atrás para siempre, sino que si se caen yo los levanto en el proceso, en el caminar con Él.
pero tiene un propósito. No te está diciendo solamente borrón y cuenta nueva y destrucción de mis mandamientos. ¿Qué te dice? Hago todo esto con un propósito. ¿Cuál es? El 20 nuevamente, para que anden en mis ordenanzas. No te puedes rebelar contra la palabra de Dios porque precisamente eso es lo que implica el cambio de corazón o la circuncisión del corazón. Y yo estoy hablando aquí post-salvación. O sea, la salvación aquí está tipificada o entredicha como un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Después de eso viene, listo, salvación y ya no. La salvación tiene el propósito de que ahora te santifiques, le sirvas a Dios y le obedezcas. Entonces dice que esto es para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, para que sean mi pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces ahí está todo el combo. El pueblo de Dios de Israel no está diciendo que va a reemplazar a Israel con la iglesia, sino que el mismo Israel siempre ha sido la iglesia y que allí va a meter a todo el mundo. Es que no es que se va a discriminar, es que si no eres judío no entras, no. Que hay 12 puertas, sí las hay. Y que si no eres de ninguna, que es muy difícil que hoy en día no esté revuelto todo el mundo porque se hizo el reset del mundo allá con el diluvio y todos venimos de Noé después. Y después Dios se encargó e incluso las personas que no tenían nada que ver, extranjeros o escitas, nacían de nuevo y los consideraban como uno más y eso también estaba tipificado antes. Le decían, ven Abraham, hijo de Abraham, y lo contaban como uno más del pueblo y en esta parashá también está, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, el pueblo se mantiene, sus mandamientos se mantienen, lo único que no podía mantenerse es nuestra conducta rebelde que fue destruida por la obra de gracia del Mesías. Ahora viene Ezequiel 36, 25. O sea, vamos a brincar unos capítulos más adelante. Entonces, Ezequiel 36, del 25 al 27. Que nos sigue hablando de este mismo cambio de corazón, agregándole nuevas palabras, ¿verdad? Dice Ezequiel 36, comenzando desde el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré, y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Lo mismo, pero ahora le añade que nos está limpiando también de los ídolos, de las cosas pasadas, de todo lo malo. Las cosas viejas pasaron, es aquí que yo hago una obra nueva. Entonces, ese era el punto de las plagas. Primero, hacer la división, mostrarnos a cada uno de nosotros dónde estamos parados y después decir, mira, hay un camino de salvación y no importa si eres de acá o de allá. Si eres de acá y estás actuando mal, regresa por este camino, hazte teshuvá o arrepiéntete. Y si eres del otro lado y no tienes nada que ver con esto, te invito a que seas parte de esto. Ven a arrepentirte. Y lo vamos a ver porque ahí está escrito en la parashá y en todo el resto de las escrituras. Busquemos Éxodo 8:23. Porque primero está la línea divisoria. Dice Éxodo 8, versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Esa era una de las plagas. Y por medio de ellas Dios le estaba diciendo a Faraón, mira, ve, esto es así, tus dioses son ineficaces. Yo soy el único Dios verdadero. Y el que esté de mi lado yo lo voy a bendecir y a guardar. El que esté en mi contra va a sufrir consecuencias graves si no se arrepiente. Y las plagas las hago para que te des cuenta de que después viene algo peor. Porque ni siquiera la plaga de los primogénitos, que debe ser horrible, se compara con el verdadero juicio en el que Dios dice que va a pasar a todas las naciones. Entonces, salten a Éxodo 11:1. Dice así,
Adonai dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Esa ya era la última plaga, el anuncio de los primogénitos. Entonces vamos a ver relacionado con el nuevo pacto o el pacto renovado lo que dice Mateo 23, 31 al 34. Búsquenlo por favor y después vamos a regresar a Ezequiel 20. Mateo 23, 31. Me avisan cuando lo tengan, por favor. Mateo 23, 31 al 34 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. No es Mateo. Permiso, creo que la copié mal. Ya le digo. Tienen razón, es Mateo 25. Copié mal el número acá. Mateo 25, 31 al 34. Lo vamos a leer de nuevo para que ustedes me acompañen en la lectura. Y aquí se ve, pues eso que les decía yo de la división de los dos grupos por la cual las plagas eran enviadas. Nuevamente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ese es el grupo de los creyentes. En el grupo de los incrédulos, ya saben que dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, que este es el verdadero problema y el verdadero juicio. Porque si sumamos todas las 7 plagas, las 10 plagas de Egipto, y le suma las 7 de Apocalipsis, ninguna es tan devastadora como el lago de azufre y de fuego y todo lo que conlleva, sea que sea eterno o no. De todas maneras es el castigo final y el más grande de todos. En Apocalipsis dice: bienaventurado y santo es el que tuvo parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene más poder sobre ellos. Entonces, esos son los dos destinos que nos muestran las plagas, que nos revela el juicio de Dios y del cual Dios nos está tratando de advertir por medio de su palabra. Ahora miren Ezequiel 20, del 33 en adelante. Vamos a leer un poquito extenso del 33 al 44. Para que vean todo lo que dice Dios respecto a esta separación, al perdón que implica y al cambio de naturaleza. Ezequiel 20:33 dice: vivo yo, dice Adonai el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre ustedes. Y los sacaré de entre los pueblos y los reuniré en las tierras en las que están esparcidos. Esto tiene prácticamente una voz que hace eco al día de hoy, porque nosotros ya no estamos en el Egipto de allá, estamos esparcidos entre las naciones. Y Dios dice: los voy a sacar de todos esos pueblos, los voy a reunir de las tierras que los he esparcido con mano fuerte y brazo extendido, o sea, eso equivale a las plagas, y enojo derramado, y los traeré al desierto de los pueblos. O sea, está diciendo: voy a hacer lo mismo que hice por allá hace mucho tiempo con Moisés y mi pueblo, lo voy a hacer para ustedes. Pero mire lo que dice: los traeré al desierto de los pueblos y allí
litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con ustedes, dice Adonai el Señor. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de ustedes a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí de la tierra de su peregrinación los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabrán que yo soy Adonai. Y a ustedes, oh casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, anden cada uno tras sus ídolos, como quien dice, ustedes verán, y sírvanle si es que a mí no me obedecen, pero no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas y con sus ídolos. ¿Qué le está diciendo a los rebeldes? Por eso es que yo le decía, hay dos grupos, pero incluso dentro del grupo de los que dicen seguir con el Señor, hay personas que andan en dos caminos o están rebeldes, con un pie aquí y el otro acá, como decía el hermano Carlos. Y Dios les dice, mejor váyanse con sus ídolos, sean honestos con ustedes mismos, porque es que a Dios no lo pueden engañar. Pero mire qué dice el verso 40, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Adonai el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella entera, y allí los aceptaré, y allí demandaré sus ofrendas, las primicias de sus dones en todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable los aceptaré, cuando los haya sacado de entre los pueblos y los haya congregado entre las tierras en las que están esparcidos, y seré santificado en ustedes a los ojos de las naciones. O sea, ese ya es el cumplimiento final que había dicho el Mesías ahorita. Cuando yo vuelva con mis ángeles voy a apartar a las ovejas de los cabritos. Y aquí lo está diciendo el Señor también. Entonces dice en el versículo 42 ahora, y sabrán que yo soy Adonai cuando los haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando, y de la cual daría a sus padres, y allí se acordarán de sus caminos. Esto es Apocalipsis, cuando dice que nos ponemos a llorar y que Él enjugará los ojos de nosotros. Dice, cuando sea esto cumplido, en el 43 dice, allí se van a acordar de sus caminos anteriores y de todos los hechos con los que se habían contaminado, y se aborrecerán a ustedes mismos a causa de todos los pecados que cometieron. Y sabrán que yo soy Adonai cuando haga con ustedes por amor de mi nombre, no según sus malos caminos ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, dice Adonai el Señor. ¿Qué está diciendo? La salvación y lo que hizo el Mesías en la cruz no es porque, somos importantísimos. Es por el amor, la gracia y el poder de Dios y su voluntad que Él lo hizo. Y era necesario para salvarnos a nosotros. Pero dice que después de eso nos vamos a acordar de esas cosas. Y si juntamos esto con Apocalipsis, por eso es que ya se entiende por qué estaban llorando aquellos a los cuales el Mesías enjuga las lágrimas, hombre, porque nos acordamos de todo lo mal que hicimos. Y mira, la gracia de Dios en contraposición a nuestra maldad es superior. Y dice, enjugará Dios las lágrimas de todos vosotros, ya no habrá más lágrimas, ni más clamor, ni más dolor. Y por eso es que dice, las cosas viejas pasaron. O sea, eso ya no me importa a mí, yo lo destruí en la cruz. Ya podemos estar bien. Y también nos muestra cómo es que eso ocurrió, ¿verdad? En la cruz fue lo que siempre hemos revisado, siempre lo hemos explicado, pero es bonito recordarlo, o sea, el cambio de naturaleza. El Mesías se despoja de ¿qué? De su inmortalidad y de su gloria, cuando se hace hombre. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir con el Mesías Yeshua. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es como si se quitara sus vestiduras de rey. Voy a tener que ir yo personalmente. No van a poder. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, o sea, se vistió de obrero. Bajó acá, vino a hacer lo que teníamos que hacer que no podíamos. Cargó con nuestros pecados y nos vistió de la gloria de Él. Ustedes no podían llegar a esta instancia, vengan, yo les doy tras. Yo voy a hacer lo que ustedes no pudieron. Cargar con los pecados de todos, redimir a todos, dar ejemplos, sacar la cara por la humanidad, justificar la salvación. ¿Eso qué significa? No hay justo ni a uno, aquí estoy. Este es el humano, el único humano bueno que se necesitaba para redimir la humanidad, aquí está. Ahora sí se puede.
en virtud de la propia ley de él. Y eso se hace, Isaías 53:6, nada más vamos a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Y después busquen 1 Corintios 6, del 9 al 11, por favor. Ahí está ya demostrado lo que acabamos de leer en los profetas, de cómo éramos antes y cómo nos pasaron al reino de la luz. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No nos engañemos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, todos nosotros, pero ya han sido lavados, como habíamos dicho, esparciré agua limpia sobre vosotros, les limpiaré todas sus impurezas con las cuales se contaminaron, les quitaré los ídolos. Entonces dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, o sea, después de la limpieza dicen, ya no puedes volver atrás, ahora eres mío o eres mía, conságrate en estos mandamientos, sírveme a mí. Entonces dice, ya han sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios, ese Espíritu que había dicho que lo iba a poner en el corazón. Busquen Juan 5:24, por favor. Donde se habla también de ese paso. De un grupo a otro, de Egipto a Israel, de las tinieblas a la luz, de la vida pasada a la vida nueva o el nuevo nacimiento. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora busquemos Éxodo 12, donde nos dice, pues que no se vayan a confundir ahora, no, es que eso es solo para los judíos, solo para los israelitas, no. Aunque sigue siendo el pueblo de Israel o la iglesia Israel, el pueblo de Dios, perdón, eso es para todo el mundo y estaba desde esos tiempos. Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés hacia Sucot, cuando salieron de Egipto, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y dice el 38, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Allí iban egipcios, se sabe porque más adelante había un relato entre un egipcio que peleó contra un israelita, y había gente de todas las partes del mundo en ese momento ahí que salieron junto con Israel, que se arrepintieron. Y tenían ovejas y muchísimo ganado. Dice el 39, cocieron tortas o panes sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo para preparar la comida. ¿Qué iban a comer ahí? Pascua, Pesaj. Y entonces, si saltan al versículo 43, ahí está la prevención de Dios de ningún extranjero puede comer de ella. Pero no dice, no puede entrar en el pueblo. Dice, si quiere comer de ella, tiene que haber un cambio de naturaleza, tiene que haber una limpieza por medio de la purificación, salir de los ídolos y aceptar mi palabra. Y en estos días al Mesías, obviamente, en aquel tiempo era la promesa de que iba a venir el Mesías. Ahora ya sabemos quién es el Mesías. Pero si desea hacerlo, tiene que haber una transformación, un cambio. Entonces vamos a leer el versículo 43, dice, Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua, para Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. Ahí está la barrera o la línea divisoria que habíamos visto con el juicio. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo haya circuncidado.
Ahora dice el 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. La barrera nuevamente. Se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Ahora viene la entrada, la redención, el cambio. El 48. A pesar de que esta barrera está, de que ningún extranjero y jornalero comerán de ella, el 48 dice, si algún extranjero que viva contigo quiere celebrar la Pascua para el Señor, que le sea circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Pues será como uno de su nación, o sea, después de ese proceso ya no se va a considerar como extranjero ni advenedizo, lo que dice el nuevo pacto. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Ahora, hay algunos que interpretan como si fuera la misma ley de la Pascua. Pero lo que está diciendo es que después de esa transformación, de ese cambio, viene la santificación. Y es lo mismo que se lee en Hechos de los Apóstoles cuando hacen la pregunta, pero ¿qué hacemos con este poco gentiles que se están convirtiendo y tal? Ellos no sabían qué hacer. Y entonces dice el apóstol Pablo, no, nosotros veníamos de acá y vimos cómo ellos también reciben el Espíritu Santo, igual que nosotros, el apóstol Pedro. Perdón. Y entonces después dicen, hombre, el Espíritu Santo dice que no se les inquiete más, sino que al principio solo se aparten de estas 3 o 4 cosas, de fornicación, de adulterio, de idolatría, de la sangre y de comer ahogado. Todo lo demás lo irán aprendiendo en la sinagoga cada día de reposo, porque la ley de Moisés se sigue leyendo como el día de hoy estamos haciendo, la parashá. Nada más pídele esto porque no le vas a pedir que ni siquiera conocen las escrituras, ¿cómo le vas a pedir que haga, ¿no? que coma kosher si todavía no sabe qué es comer kosher ni eso? O sea, ellos llegan y van aprendiendo y después van dejando las demás cosas. Es el proceso que hizo Israel en tantos años, ellos no lo van a hacer inmediatamente. Pero ahí está la entrada. Entonces dice, cuando ellos entren van a ser como unos bebés, o sea, es el mismo nuevo nacimiento, no saben nada, empieza a darles de a poquito y ahí van creciendo. Entonces la misma ley, después de esa conversión, de ese cambio de naturaleza, la misma ley de Israel, la misma ley de Dios va a aplicar para ellos también. Y al final, vamos a leer 2 Corintios 6:14. Se hace una pregunta que ya podemos responder después de lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Hay un mandamiento primero que nos recuerda el apóstol Pablo, 2 Corintios 6:14. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Solo hay 2 caminos, no sé, ¿no? Que no hay solo blanco y negro, hay que considerar el gris también, porque o sea, eso puede aplicar para otras cosas, pero en lo que estamos hablando, solo hay creyentes e incrédulos. No importa de qué parte vengan, si de Israel o fuera de Israel, pero si creen en el Mesías, ahí están incluidos en las promesas, están dentro de la iglesia que se llama Israel, y además de ellos aplica la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, esto está estipulado aquí. La Pascua, que es una de las fiestas más solemnes con las cuales se declara la unión con Dios, está para ellos también, para que vengan a celebrarla, para que cumplan las palabras del Mesías. ¿Cuántas veces he querido celebrar esta Pascua con vosotros? No la volveré a comer, sino cuando esté con ustedes en el reino, cuando esté completamente unido a ustedes junto con los demás que estamos esperando. Entonces, mientras tanto, ustedes sigan celebrando mi muerte, anuncian hasta que yo regrese. Cuando estamos estudiando los evangelios, siempre la Pascua se viene a la mente, porque ahí está todo el sacrificio, la resurrección, la limpieza, ahí están las 4 copas, las que estudiamos con el hermano Carlos, la copa de la santificación, del juicio, de la redención y de la alabanza, y la última que algunos grupos de judíos dicen que es la de Elías, otros dicen que es la del gozo de la salvación también.
todo eso está ahí contenido. Y por eso es que Dios expresa aquí, para que lo tenga todo el mundo presente, que es necesario pasar bajo la vara, es necesario escuchar el Evangelio, arrepentirse y creer que solo hay un camino de salvación y de redención, y es el Mesías que hoy día está vivo después de haber pagado por nuestros pecados y que va a volver, y que con esto Él mismo prometió que nos transformaría el corazón de piedra en un corazón de carne, nos daría de su Santo Espíritu y que también nos pediría, posterior a la salvación, que nos santificáramos para Él. Y en ese proceso Él recibe la gloria que se merece y nosotros recibimos las bendiciones de Él por su beneplácito. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque nos permites compartir de ella, ser instruidos, Señor, y enseñados por ti, que eres el verdadero Maestro. Te pedimos, Padre eterno, que bendigas a esta comunidad, que bendigas a cada uno de los que estén escuchando este mensaje y que seas tú revelándote a cada uno de ellos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, para bendecirles, para santificarles y también para llamarlos a redención y salvación, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tú revelaste, Señor, en el madero y también en la resurrección, en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Mesías. Amén.